glorioso lo que podemos tener una vez más en esta nueva carta, una nueva administración, reitero, del apóstol Pablo, y creo que de aquí nuevamente sacaremos muchas lecciones para nuestro desarrollo espiritual. Quiero hacer recordar una breve reseña a esta carta. Esta carta del apóstol Pablo a los cristianos de la región de Galacia se ha llegado a conocer como la carta de la libertad cristiana. Durante su segundo viaje misionero, Pablo había anunciado la buena noticia acerca de Jesucristo. En esa región, como lo podemos nosotros comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 6, dice textualmente: y atravesando Frigia en la provincia de Galacia, ese es el testimonio del apóstol Pablo, que tiene relación a su segundo viaje misionero. Muchos gálatas no judíos habían reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, pero aparentemente después llegaron a esa región otros cristianos judíos y les enseñaron a los cristianos gálatas que además de creer en Jesús, debían también cumplir con los mandamientos de Moisés, como lo vamos a tener como referencia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, nos da, por cierto, a nosotros esta lección que la vamos a confirmar. Quiero reiterar, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Creo que queda una evidencia al respecto. Por eso Pablo los reprende, porque los gálatas parecían no haber entendido las enseñanzas cristianas que él mismo les había dado. Y la evidencia está en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5, hay una verdad maravillosa. Dice: oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pablo explica a los gálatas el significado de la buena noticia acerca de Jesucristo, haciendo un breve repaso del pacto de Dios con Abraham. Les hace ver que la ley es buena y no está en contra de la fe, y lo confirma Gálatas capítulo 3, versículo 21. Alabado sea el Señor. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hay aquí una evidencia, por cierto, importantísima.
¿cómo podemos al respecto avanzar y a continuar? Sino que es como un guía, es como un maestro, es como la guía que nos guía la fe en Jesucristo. También en el versículo 24 de Gálatas dice textualmente la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vemos la acción maravillosa. Por eso Pablo aquí se dirige a los judíos. Han olvidado que verdaderamente el Señor Jesús lo dice en su oportunidad. A la verdad, Él no vino a abrogar, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir la ley. Porque nadie pudo cumplir la ley. Estamos hablando de 600 y fracción mandamientos. A la verdad que nadie podía cumplirla. El único fue bueno, santo y perfecto y justo fue Dios, que a través de su Hijo Jesucristo vino a cumplir la ley que Él mismo había dado a los hombres. Oh, qué glorioso y maravilloso lo que Cristo hizo por nosotros. Y los gálatas no lo entendieron. Vemos nosotros al respecto que en esa vida de fe todos somos uno, sin importar que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, como lo dice el capítulo 3 del versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por tanto, no es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley, pero Pablo se da cuenta de que esa libertad puede ser mal entendida. Por eso aclara que no deben usarla como un pretexto para hacer lo malo, como lo confirma el capítulo 5 en el versículo 13, y que es maravilloso esta reflexión. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y quiero recordar lo que Pablo también enseña tocante a la libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Glorificado sea el Señor por ello. Bendito sea el Señor. Si no queremos dejar y permitir que el Espíritu de Dios nos lleve a actuar como se espera y se esperaba que ellos actuasen. Después de señalar las características de un verdadero cristiano, vamos a encontrar una respuesta maravillosa en este mismo en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 22, 23 y 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el bautismo nuestro, el bautismo que habla Pablo. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pablo afirma que si el Espíritu ha cambiado la manera de vivir, debemos obedecerlo a Él en todo. Y concluyo esta reseña en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 25. Alabado sea el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué glorioso y maravilloso es lo que el Espíritu de Dios nos lleva a la reflexión y a la meditación. Eso era lo que Pablo quería establecer en medio de la iglesia de los Gálatas. Sea esta introducción, esta reflexión, de mucha bendición a nuestras vidas espirituales, y gracias sean a Dios por lo que Dios nos da y nos entrega. Aleluya.